Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach, Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé qué funciona y qué no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. Mi invitado hoy en Como Como es el doctor Carlos Jaramillo. Él es egresado de Medicina de la Universidad de La Sabana, certificado como médico funcional en Estados Unidos, entre otros tantos títulos, y es autor del bestseller en Colombia y en muchos sitios en América Latina del libro El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés. Lanzó hace poco su tercer libro que se llama Cómo, el arte de comer bien para estar bien, y hoy está aquí con nosotros en este podcast de Como Como. Doctor Carlos Jaramillo, bienvenido. Hola Patricia, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y toda la mesa de trabajo. Pues doctor Carlos, empecemos como por preguntar este nuevo libro de Cómo, ¿qué tiene de diferente de los otros? ¿Para qué público específico usted lo escribió? Digamos que El Milagro Metabólico yo lo escribí en el 2018 y se publicó en el 2019 para corregir un problema. Patricia tiene un problema metabólico, llámense como se llame, sea cual sea, y hay un libro que explica cuál es el problema, de dónde viene y una propuesta hacia corregirlo. ¿Por qué? Porque es la principal causa de muerte y de enfermedad en el mundo. Pero entonces la gente decía, o sea que eso quiere decir que uno tiene que comer así para toda la vida. No. O sea que todo el mundo tiene que comer así. No, es un libro para corregir un problema para quien lo tenga. Quien no. Y entonces si yo no tengo un problema metabólico, ¿qué hago? Buen punto porque pues eso yo se lo soluciono a mis pacientes, pero yo desde hace 3 años no veo pacientes nuevos. Entonces el que se leyó El Milagro Metabólico, que corrigió sus problemas metabólicos y dice, ok, soy hombre, tengo 60 años y quiero recuperar masa muscular y empezar a ver cuál es mi siguiente paso de alimentación, encuentra respuestas. El adolescente de 17 años que quiere entrenar, hacer deporte, aumentar masa muscular, encuentra sus respuestas. El que tiene 25 años y dice, me quiero volver vegano, pero quiero saber cómo hacerlo y entender bien cómo tener una buena alimentación, todo, encuentra respuesta. Entonces, ¿cómo? Es un libro, no es la verdad absoluta, ¿no? O sea, intenté recopilar la mayor información que para que cualquier persona pueda aprender a hacerse dueña de su nutrición, entendiendo qué tiene que incluir, qué tiene que excluir, entendiendo los diferentes tipos de alimentación, la alimentación deportiva, vegetariana, vegana, el keto, los detox, los batidos, el tema con los jugos, entender el balance, cómo calcular las proteínas, las fuentes de macros, de micronutrientes. O sea, es un libro muy, muy, muy completo. De nuevo, cualquier persona, sea cual sea su condición de salud, en cualquier momento de su vida, que quiera aprender a volverse dueño de su nutrición hoy y hacia adelante, pues ahí tiene un libro. Es un libro, pues digamos, robusto, porque es un libro de 650 páginas, que se vuelve casi como un libro para uno darle una primera leída y consultarlo. Después tenerlo como un libro de consulta, ¿correcto? Para marcarlo, para llenarlo de papelitos señalando, sí, para vivirlo. Absolutamente, sí. Que incluso quede marcado. Yo digo que los buenos libros de recetas, en mi caso que me encanta la cocina, y trato de adaptar las recetas que más me gustan a mi tipo de alimentación. Y digo, los mejores libros de recetas son los que están manchados de comida, porque han estado ahí abiertos en la cocina y se han usado. Así es, o sea, los libros son para eso. Doctor Carlos Jaramillo, ¿cuál es el problema como más grande, o cuál es el error más grande que cometemos los colombianos en general cuando nos estamos alimentando? ¿Difícil? ¿Cuál es el mayor problema? O mejor dicho, ¿en qué la estamos embarrando? Yo creo que ¿En qué la embarramos? O sea, es que yo creo que en general ni siquiera de los colombianos, yo creo que del planeta, y es que pensamos que alimentarse es masticar y tragar, o masticar para estar lleno.
o que pensamos que uno come pues como pues lo que ha comido toda la vida la familia, ¿no? Pues eso es lo que uno come. O lo que uno come, o sea que en qué momento, si uno come lo que tradicionalmente ha comido la familia toda la vida, ¿en qué momento terminamos comiendo estos triangulitos manchatripas? Eso no comían nuestros abuelos. O en qué momento terminamos tomando agua con colorante artificial y azúcar, si eso no consumían nuestros abuelos. Entonces no nos damos cuenta que la alimentación y las tradiciones entre comillas han cambiado poco a poco, solo que como cambian poco a poco creemos que es lo de toda la vida. Entonces no le prestamos atención a nuestra alimentación, al propósito, al para qué, al cuánto, al cuándo. Comemos simplemente por salir del paso y por estar llenos. Tristemente cada día cocinamos menos en casa y estamos más pendientes de comer en la calle y de llenarnos de ultraprocesados, porque uno come para estar lleno y para seguir siendo, yo tengo que estar lleno y no tener hambre para poder seguir siendo abogado, ingeniero, plomero, lo que sea. Y creo que radica el problema. Y la excusa de muchos es, no, es que me cogió un hambre, no, es que estaba con una fatiga. Claro, me cogió la hora del almuerzo y fue lo único que llegó, la hora del almuerzo. Sí. ¿Dónde está escrito la hora del almuerzo? ¿Dónde está escrito que la hora de la tarde es la hora del almuerzo? Pero entonces, ¿cómo negociar con nosotros mismos de en un momento de hambre o en un momento donde sí uno dice no tengo que comer algo que sí sea bueno, que sea un buen alimento? De acuerdo, es que si el alimento es información viva que se va a relacionar con mi biología, porque el alimento no es ni energía ni calorías, que no es nada, pero ¿cómo así? ¿No tiene calorías? No, claro que las tiene, pero es que uno no come para tener calorías, uno come para tener información. Así como yo a una planta no le doy agua para enfriarla, ¿sí? Yo le doy agua para hidratarla. Entonces, los nutrientes que uno le pone a la planta, cuando uno le pone abono, uno no le está poniendo calorías, le está poniendo nutrientes. Entonces, si es el día de ponerle agua a las plantas y yo le pongo aceite de carro y alguien me dice, ¿y por qué le estás poniendo aceite de carro a esa planta? Te la vas a dañar. Pero es que hoy es el día de ponerle agua y como no encontré agua, entonces le pongo aceite de carro. Cualquiera me va a mirar como si estuviera absolutamente demente con hacer eso, pero eso lo hacemos con nuestro cuerpo y nos parece normal. Entonces comemos por salir del paso y de eso no se trata. ¿Cómo hacer cuando, digamos, tenemos que ir a un restaurante? ¿El doctor Carlos Jaramillo va a restaurantes? Sí, me encanta. ¿Y qué hace uno para escoger entre ese menú cosas que sí sean buenas o alimentos buenos? Sabemos que me encanta. Que cocinar en la casa es lo mejor y yo siento que la mejor manera de uno garantizar qué está comiendo, qué está consumiendo, qué cantidades, qué ingredientes, etcétera, pues es en su casa, para usted y para su familia. Pero pues no nos digamos mentiras, pues somos seres sociales, salimos a comer, a almorzar, incluso a desayunar. ¿Qué elecciones, qué sería bueno en esos momentos? Obviamente con excepciones muy puntuales. Sí, o sea, si un restaurante la única opción es perro caliente con salsa de tomate gaseosa y malteada de leche con azúcar, pues eso no entra dentro de la respuesta que voy a dar en este momento, y es el resto, el grueso de los restaurantes. Si uno sabe sobre alimentación, todos los restaurantes son restaurantes saludables. O sea, restaurante saludable no es el restaurante que cocinan con espelta orgánica y con brotes subterráneos de la India y hongos que, mejor dicho, los trajeron del último respiro del Dalai Lama. Que uno dice, no, pero no. Cualquier restaurante que venda carnes, que tenga en su menú carnes o quesos maduros, hongos, vegetales, o sea, eso tienen todos. Uno tiene que aprender a escoger y a balancearlo bien. Prácticamente cualquier restaurante es una opción saludable. Y vuelvo y digo, prácticamente. Sí. Obviamente siempre hay excepciones, pero prácticamente cualquier restaurante es una opción saludable. Y yo creo que muchos restaurantes, incluso más ahora, se adaptan un poquito a las diferentes alimentaciones que las personas hoy por hoy tienen. Y casi todos tienen, bueno, en mi caso yo sí como carne y como pollo y como pescado. Entonces uno puede pedir un pescado. Todos tienen eso. Exacto. Un pescado y una ensalada. Listo, de una. Y eso lo venden en todos. Un buen pedazo de carne, que uno le pone la salsa de una cosa, otro de otra, otro que al horno, a la parrilla, pero una buena carne y una ensalada venden en todos. Un buen pollo y una ensalada venden en todos. Así es. Entonces, y se toma una copa de vino, o se toma vino, una buen tema. ¿Qué hacer con el vino? Disfrutarlo.
disfrutarlo, entenderlo, conocerlo, entender que no se trata de excesos. Digamos que por estudios, por múltiples estudios, hay un estudio que salió incluso hace poquito que hicieron en el Reino Unido de cuánto trago es mucho. Ujú. Cuánto trago es mucho, decían que 14 tragos a la semana, más de eso es mucho, es decir, 2 tragos al día. Pero dentro de todos los tragos que ponían, que a mí me parece que 2 tragos al día es mucho, pero de todos los tragos que ponían ahí, decían que el único que mostró algún efecto benéfico fue el vino tinto. Ujú. Y eso pues ha sido ampliamente estudiado. Entonces, no todos los tragos son exactamente iguales porque el contenido de alcohol y la matriz sobre la que está metido no es igual. Pero digamos que una mujer que se tome una copa y un hombre que se pueda tomar copa y media, máximo 2 copas, y uno dice, ¿por qué esa diferencia? Porque los hombres y las mujeres metabolizamos a velocidades diferentes el alcohol. Entonces, 2, por mucho, 3 veces a la semana, 1 o 2 copas de vino, me parece que es una opción perfectamente normal, entendiendo que el vino es un carbohidrato, metiéndolo dentro de mi equilibrio de carbohidratos. Sí, si no me voy a comer el pan que me pusieron en el restaurante, la papa Correcto. frita Exacto, que le sirven a uno con la carne y el vino. Exacto. Como escoger, la verdad, sí. Claro, hacer renuncias, me voy a comer una ensalada con mi vino y mi buen pedazo de carne y un poco de aguacate. Ahí están grasas saludables, carbohidratos tremendamente buenos y proteína tremendamente buena. Fin, eso lo venden en cualquier restaurante. Y Doc, en esa negociación, ¿se vale la cuchareada del postre con 6 cucharas para la mesa? Pero por supuesto, si es el que a uno le gusta. Si es ese de compromiso de suegra, eso que a uno le dice, y me va a despreciar el ponquecito que yo hice pensando en ustedes, y uno diciendo, yo que odio el pastel o el ponqué o como la torta. Pero ¿cómo me salgo de esto? Sí, yo que lo hice pensando en ti, pues eso sí, ¿quién te manda a hacer algo pensando en mí, algo que a mí no me gusta? pero si es el postre que a uno le gusta y comérselo y pegarse una cuchareada o 2 cuchareadas el domingo, eso no pasa nada. Todo está en la cantidad, ¿cierto? En la frecuencia. Todo está en la forma como uno, en la cantidad, en la frecuencia, en el balance, en la dosis, en si tengo un problema crónico o no. O sea, un paciente en tratamiento de quimioterapia no puede oler el azúcar, punto. ¿Por qué? Porque la glucosa, porque la fructosa es como tener una brasa y estarle echando aire. Eso va a volver a prender fuego. Una persona con diabetes no tiene por qué estar cuchareando un postre, a menos que esté feliz siendo diabético. Pero si está en un tratamiento para corregirla, pues no. Así es. Pero una persona que ya tiene claro cómo balancear su vida, tiene claro cómo balancear sus carbohidratos, quien entiende una buena alimentación y no tiene ningún problema que lo contraindique, no debería tener restricciones, sino saber de cada cosa cuánto es mucho y cuánto es suficiente. Correcto. Yo digo, digamos, la gente que sabe que el trago le cae mal, que tiene malos tragos, que la toma trago y la embarra, es lo mismo, no se toma el trago. No, absolutamente, es tal cual. Absolutamente. Es tal cual. Doc, en su libro de cómo hay una parte sobre el tema de la longevidad, sí, de cómo el tenedor es la herramienta de vivir más, de ser más longevos, y cuáles son esos alimentos, esa manera de alimentarnos para vivir más, con más energía, con más vitalidad, con más salud. Eso es una gran pregunta y gracias por hacerla porque es uno de los temas que a mí más me apasiona estudiar. Puede ir desde algo tan sencillo o algo tan complejo, porque es que, digamos que durante muchos años, durante muchos siglos, el fin de la medicina era sobrevivir. Y de ahí, pues, todo el boom que hubo en el siglo XX con los antibióticos, los analgésicos, la cirugía, las imágenes diagnósticas, todo eso. Hoy, la gran seducción del ser humano es empezar a desafiar la muerte. Empezar a entender cómo, si estamos hechos para vivir 30 años, los puedo vivir. Y a plenitud. Exacto, los puedo vivir bajo una premisa que para mí es la premisa, para mí longevidad no es ser viejo por más años, sino ser joven por más años. Como yo llego a los 80 sintiéndome joven y viéndome y estando realmente joven. Y no como hoy mucha gente que a los 50 ya tiene diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, obesidad, ya tuvo una amputación, está en diálisis, pero vamos a hacerle el favor de hacerlo vivir hasta los 80 a punta de medicamentos. Eso es ser viejo por más años. Entonces, cuando yo entiendo de qué dependen los factores del envejecimiento, cuando entiendo que controlar la inflamación, controlar los radicales libres, consumir buenos antioxidantes para contrarrestar esos radicales libres, aprender a hacer ayunos bien hechos de manera responsable,
no caer en deficiencias de proteína, no caer en deficiencias de magnesio, no caer en deficiencias ni en insuficiencias de nutrientes específicos, es decir, de vitaminas, de minerales específicos, incluir grasas saludables, hacer ejercicio, meditar, hacer un manejo correcto del estrés, o sea, tantas cosas de las que dependen estos procesos, tener una buena flora intestinal, consumir alimentos fermentados. Es un complejo tan bello y tan hermoso todo lo que va alrededor de la longevidad. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Estamos viendo que cuando hacemos mediciones de lo que se llaman los telómeros, que son como las punticas de cada uno de los cromosomas tiene una puntica como las punticas de los cordones, esa puntica como dura del cordón, esa puntica del cordón del cromosoma se llama el telómero, y el telómero con el tiempo se va peluqueando, como que se va raspando poco a poco. La longitud del telómero determina mi edad genética, es decir, yo tengo 36 años, pero yo me puedo medir los telómeros y de pronto los telómeros me dicen que tengo 45 años en mi edad cromosómica, y yo digo, miércoles, algo me está pasando la factura, o me mido los telómeros y me dice usted tiene 28 años de edad genética. Y uno dice yes. Exactamente, eso quiere decir que mi equilibrio de lo que muestra desde mis genes que me estoy comiendo, las posibilidades de vivir más o de vivir menos, estoy haciendo millas para vivir más. Eso es un tema hermosísimo. ¿Cuáles son esos alimentos que deberíamos privilegiar en serio para tener ese tipo de alimentación que haga que nuestra vida sea mucho más plena y que efectivamente tengamos, ¿eso se puede decir, menor edad genética? O sea, ser más joven genéticamente. Sí, para vivir más, claro, sí, para corregir. Pues es que, de nuevo, eso no tiene que ir ni en ingredientes raros ni nada. O sea, comida natural, fresca, lo más natural, lo más fresca posible, o con mínimo procesamiento. O sea, si el procesamiento es cocción, triturado, secado, molido, deshidratado de una manera natural, o sea, cosas que sean, como digamos, el café es un alimento procesado, pero es un alimento con un mínimo procesamiento. La sal que uno tiene en la casa es un procesado, pero eso tiene mínimo procesamiento. Hay cosas que ya son ultraprocesados, los aceites de canola, soya, girasol, el azúcar blanca, todos esos son ultraprocesados. Entonces, mientras uno siga comiendo más del 85% de lo que uno se come, que venga de la plaza de mercado, que ojalá sea lo más fresco, lo más local. Cuando uno come local y de temporada, también va a comer más barato. O sea, si yo hoy digo, tengo un antojo de kiwi y como kiwi de Nueva Zelanda con espárragos peruanos, con Chianti italiano y con orellanas japonesas, pues estoy comiendo muy natural, pero eso además me va a salir muy costoso. Entonces la gente dice, no, es que comer sano es muy costoso. Digo, claro, cuando tú estás comiendo espárragos peruanos, te va a salir costoso. Sí. Pero cuando comes fresco, local, de la plaza de mercado y de temporada, y aprendes a que eso lo vas a aprender a balancear bien. Entonces, si yo vivo en Alaska, yo no puedo estar pensando en que quiero comer papa criolla colombiana, porque allá no hay de eso. Pero allá sí hay salmón que no hay aquí. Correcto. Sí. Correcto. Doc, en esta alimentación podemos asegurarnos un aporte de todos los nutrientes necesarios para funcionar bien, o hay que meterle multivitaminas, o hay que meterle suplementos. No, los suplementos ahí hay una paradoja, y es que ahora hacemos lo mismo que hacíamos antes con medicamentos, lo hacemos ahora con suplementos. ¿Te duele la migraña? Ya ni siquiera me pregunto por qué, entonces te voy a mandar migrañín. Y el migrañín, entonces diente de león con yo no sé qué, entonces pensamos que es que hay una solución mágica y resulta que el señor tiene migraña, es porque hace picos de insulina cada vez que come. Entonces ahí el migrañín no le va a servir para nada. No es más saludable quien toma más suplementos, es más saludable el que vive haciendo de sus hábitos unos hábitos científicos, los aplica, su nutrición, su ejercicio, su sueño, su meditación, todos los aplica para él. Toma suplementos o medicamentos cuando los necesitas, pero los suplementos no son para toda la vida. O sea, la vitamina C por la mañana, todo eso que existe, que el zinc, que el magnesio, que la melatonina, que... Mira, no, la melatonina es desastroso el que tome melatonina por más de una semana. Pero digamos el magnesio, yo soy full fan del magnesio. ¿Por qué? Pues porque el 80% de la población en el mundo vive deficiente de magnesio, y cuando uno se lo vuelve a dar a la gente lo nota y la gente lo siente. Pero que alguien tome magnesio... En la digestión, ahí mismo se nota. Claro, en todo.
En todo, en el sueño, en los espasmos musculares, en el ánimo. Es que el magnesio interviene en más de 600 funciones biológicas en el cuerpo. Pero eso es por un tiempo. O sea, si yo tengo una insuficiencia, la corrijo. ¿Pero hay algún alimento que tenga el magnesio? Sí. Muchos, los vegetales verdes. El problema es que hoy los vegetales verdes, como hay agricultura de extensión y como las aguas son aguas tratadas, ya no hay magnesio en el suelo. Entonces, por eso vivimos tan deficientes de magnesio. Entonces la gente dice, pero es que yo me lo tomé 6 meses y lo suspendí, volví a tener síntomas. Claro, porque en tu alimentación no te lo estás consumiendo. O sea, lo que te está generando la deficiencia es el planeta que no te lo está dando en los alimentos donde debería haber. Y entonces en ese caso que se hace como un ciclo de toma un tiempo. Ahí se pueden hacer ciclos, claro, o que de pronto te lo tomes 1 o 2 veces por semana nomás. Entonces tomas un ciclo de 6 meses, digamos, por poner cualquier ejemplo. No es que tenga que ser así. Y a los 6 meses ya, o sea, diario por 6 meses y después ya solamente 2 veces por semana. Lo mismo los probióticos, uno va barriendo la flora. Ay, o sea que si yo me tomo 1 o 2 probióticos a la semana está bien, claro. Pero además complementas con toda la fibra de los vegetales que te comes, que la fibra es el alimento para tus bacterias. ¡Ah, qué maravilla! O sea, es entender todo ese complejo. Sí. Pero hay un montón de médicos hoy que son unos especialistas formulando suplementos, pero no tienen ni idea de alimentación, ni idea de ejercicio, ni idea de hábitos. Y digo, o sea, ¿estás haciendo lo mismo? Sí, estás haciendo lo mismo. Esos suplementos sí que son costosos. Doc, yo quiero hablar de un tema que siempre le he querido preguntar a usted, y es el tema del caldo de hueso, del bone broth. Yo le he oído a usted muchas charlas hablando de las maravillas y los beneficios de algo que eso sí que viene de los abuelos, eso sí que viene de tradición del colágeno que tomaban las abuelitas. Sí. ¿Cuáles son los beneficios y por qué deberíamos tomar caldo de hueso? El caldo de hueso, cuando se hace de cocción lenta y por harto tiempo, y se deja enfriar, suelta como una nata encima, que es el concentrado del caldo. Como una gelatina. No el caldito que uno hace de media hora, sino de 24 horas, que los huesos casi que se deshacen. Ese concentrado, uno lo recoge y ese concentrado es muy alto en proteína. Es muy alto en proteína, pero además con una proteína con un perfil de aminoácidos que uno no encuentra en la naturaleza fácil. Aminoácidos como la glutamina, la glicina y la prolina. Son muy importantes para el cerebro, las articulaciones, el colágeno, para el intestino, para la permeabilidad intestinal, para la fuerza del músculo. Son muy importantes. Entonces tiene muy buena cantidad de proteína con un perfil de aminoácidos muy específico. Tiene glucosamina, tiene colágeno tipo 2 para las articulaciones. Es muy buena fuente de hierro, muy buena fuente de vitamina C. Es un alimento muy, muy particular. Tiene unos factores de crecimiento que salen de la médula de los huesos, de la médula ósea, que también se conservan. Entonces es un alimento muy complejo que tiene una densidad nutricional muy alta y que cumple muchas funciones. Entonces, más allá de ser simplemente una fuente de proteína o una fuente de una sola cosa, es un alimento muy interesante. Muy complejo. ¿Y qué cantidad se debería consumir? O sea, ¿una cucharadita diaria? Eso depende de cómo lo hagas. Okay. Y depende de qué tanto obtengas del concentrado, porque yo puedo hacer concentrado con una olla gigantesca de huesos o puedo hacer concentrado con 2 huesos en una ollita. Entonces depende de la concentración del concentrado que yo tenga. Y eso mezcladito con la sopa, mezcladito con un hummus, con un caldo, sí, con unos frijoles. Buenísimo, buenísimo. Delicioso. ¿Y el doctor Carlos Jaramillo qué come? ¿Cómo come? De todo. ¿Cómo come? A ver, en un día, ¿cómo come? Yo me tomo un par de cafés por la mañana, nunca como por la mañana, no me gusta. Al almuerzo me como una buena porción de alguna proteína, principalmente proteína animal, carne, pollo, pescado, me como unos 300 gramos. Después me como una ensalada gigantesca llena de grasas saludables, llena de vegetales, con nueces, pero me como un platado gigantesco. Aguacate. De eso. Sí, y en la noche me como exactamente lo mismo, y en la noche a veces, hay unas 3 o 4 veces a la semana, me tomo una copa de vino y se acabó. ¿Cero carbohidratos? Eso, no encontré carbohidratos. Los vegetales son mis carbohidratos. Es que yo no soy muy fan de comer, pero no es porque haga keto, ni porque sea carbofóbico, ni nada de esas cosas. A mí comer papa, arroz, yuca no me gusta, nunca me ha gustado. Sí. Si me pones unos patacones al frente, los amo con locura, eso sí me encantan. O pero platanito, el resto platanito maduro. No, ¿tampoco? No me gusta. Pero el patacón lo amo. Y van a estar diciendo, pues este doctor no toma jugo, pero ¿cómo así que este doctor no toma jugo por la mañana? No. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los jugos? Los jugos son fructosa suelta.
Y la fructosa suelta es, o sea, el azúcar, el gran daño que hace el azúcar es una molécula que se compone de glucosa y fructosa. La glucosa no es la que hace daño, es esa molécula de fructosa. Entonces uno dice, ay, o sea que la fruta es mala. No, la fruta no es mala porque la fibra en la fruta hace que la fructosa no haga daño. Pero cuando uno hace jugo, rompe la fibra, suelta la fructosa, o peor aún cuando uno lo cuela o hace jugo de naranja exprimido, ahí se toma la fructosa suelta, eso es gravísimo. Eso es una toxicidad para el hígado, pero tremenda. La capacidad de inducción de generar resistencia a la insulina de la fructosa es 7 veces mayor a la de la glucosa. Entonces los juguitos de aquí del país del Sagrado Corazón son una pésima elección. Pues doctor Carlos Jaramillo, muchas gracias, infinita gratitud por este tiempo maravilloso que nos ha regalado a este podcast de Cómo Com. Ojalá podamos volver a compartir. Sí, hasta una próxima. Mil gracias y súper recomendado el libro Cómo del doctor Carlos Jaramillo. Mil gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Vale. Gracias.